Let the devils out! A lo largo de los siglos, las Sagradas Escrituras han sido leídas como una guía de fe, esperanza y salvación. Sin embargo, oculto entre sus versículos y pasajes más oscuros, yace un registro fascinante de las fuerzas que operan en las sombras. Lejos de las mitologías modernas o de las invenciones del cine de terror, la Biblia describe entidades reales de perversidad, príncipes del abismo, devoradores de almas, espíritus de angustia y monstruos que personifican el caos desde antes de la creación del mundo. Desde la posesión masiva en los evangelios, pasando por las bestias del Apocalipsis, hasta los espíritus que susurran al oído de los reyes, la teología bíblica no solo nombra el mal, sino que le da jerarquía, rostro y propósito. En el video de hoy, desentrañaremos a las 9 entidades infernales más imponentes y aterradoras que aparecen en el texto bíblico. Analizaremos sus orígenes, su significado teológico y las razones por las que su mero nombre hacía temblar a los antiguos. Acomódate en un lugar tranquilo, mantén las luces encendidas y acompáñame a explorar este recorrido por los reinos de las sombras. Comenzamos este recorrido en las tierras áridas y desoladas del Antiguo Testamento. En este puesto encontramos una de las figuras más enigmáticas de la teología hebrea. Número 9. Azazel. A diferencia de las representaciones populares de seres cornutos, el símbolo primario de Azazel no es una forma humana, sino el desierto hostil y la figura del chivo expiatorio. En la iconografía medieval y textos apócrifos como el libro de Enoch, se le describe como un ángel caído deformado, habitante de las grietas oscuras de la tierra, asociado con la sequía, las rocas afiladas y la desolación absoluta. Azazel aparece nombrado directamente en el libro Levítico, capítulo 16. Durante la festividad sagrada de Yom Kippur, el sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Dios, mientras que sobre el segundo se imponían simbólicamente las manos para transferirle todas las culpas, pecados e inequidades del pueblo. Este segundo animal no era el sacrificio en el altar, era expulsado hacia el desierto árido para Azazel, abandonado a su suerte en la oscuridad de la desolación, para llevarse consigo la purificación de la comunidad. Azazel representa el mecanismo humano de la proyección de la culpa. Es la necesidad del ser humano de no hacerse responsable de sus propios errores, buscando un chivo expiatorio a quien cargar con sus faltas para limpiar su conciencia. Además, las tradiciones apócrifas lo señalan como el líder caído que enseñó a la humanidad las artes de la guerra, la forja de armas y la vanidad, convirtiéndolo en el símbolo de la sabiduría corrupta, el conocimiento que la humanidad no estaba lista para manejar y que terminó desencadenando su propia autodestrucción. Un espíritu de desolación y culpa cargada. Pero para el siguiente puesto, debemos adentrarnos en la raíz misma de la rebelión y el desprecio por la ley divina. Número 8. Belial. Avanzamos en nuestro conteo. En el puesto número 8 nos topamos con una entidad cuya naturaleza no es la violencia explícita, sino la corrupción moral sutil y la anarquía. En las tradiciones grimorias y la literatura teológica, a Belial no se lo dibuja como una bestia grotesca. Al contrario, se le describe frecuentemente como un ángel de apariencia hermosa, de hablar refinado y modales elegantes, portador de un carro de fuego. Su símbolo es la inequidad sin freno y la falsedad. Una envoltura atractiva que oculta un abismo de descomposición moral. Encarna la rebeldía total contra Dios, la mentira y la corrupción moral. En la demonología posterior, se le describe como un demonio de aspecto seductor y engañoso, capaz de confundir a los justos. Su presencia en el Nuevo Testamento demuestra que el conflicto entre el bien y el mal tiene nombres y apellidos en la cosmovisión bíblica. El término Belial aparece múltiples veces en el Antiguo Testamento, traducido del hebreo como el que no tiene valor, el inútil o el rebelde. En libros como Jueces o Samuel, la Biblia se refiere a los hombres malvados, pervertidos o ley de nadie como hijos de Belial. Sin embargo, su mención más directa y reveladora ocurre en el Nuevo Testamento, en Corintios 6:15, donde el apóstol Pablo lo coloca como el polo opuesto absoluto de la divinidad al preguntar: ¿y qué concordia Cristo con Belial?, elevando su nombre a la personificación misma del mal, en abierta rebelión contra el orden divino. Belial representa el nihilismo y el desprecio por los límites. Es el impulso humano de rechazar cualquier norma, ley o principio ético, no por una causa justa, sino por el simple placer de la destrucción y el desorden. Belial es el demonio del autosabotaje y la corrupción silenciosa. No destruye sociedades invadiéndolas con ejércitos, sino pudriendo sus valores desde el interior, hasta que colapsan por su propia bajeza. Es un espíritu de rebelión elegante pero destructiva. Para el siguiente puesto, nos adentramos en una de las pasiones humanas más descontroladas, la obsesión y el deseo voraz. Un demonio cuyo nombre evoca la ruina de los lazos más sagrados. Número 7. Asmodeo, el príncipe del deseo sin freno.
En el Grimoire y la iconografía del horror bíblico y medieval, Asmodeo es representado como una criatura grotesca y aterradora de 3 cabezas, un toro, una de hombre coronado y una de carnero. Montado sobre un dragón con alas de murciélago y sosteniendo una lanza, escupe fuego por la boca. Su símbolo es la llama de la lujuria descontrolada, la ira ardiente y la profanación del amor auténtico. La aparición más célebre de Asmodeo se encuentra en el libro de Tobías, capítulo 3. En el relato, Asmodeo se enamora obsesivamente de una joven llamada Sara. Cegado por los celos y la posesión, el demonio asesina consecutivamente a 7 maridos de ella en la misma noche de sus bodas, antes de que el matrimonio pudiera consumarse. No fue hasta la intervención del arcángel Rafael que Asmodeo pudo ser expulsado y encadenado en los confines de Egipto, liberando a la joven de su trágica maldición. Asmodeo no representa simplemente la atracción física, sino la obsesión tóxica y la cosificación. Es la fuerza que transforma el afecto en posesión y el deseo en un acto de dominación y violencia. Asmodeo encarna la incapacidad de amar al otro de manera sana, sustituyendo la conexión genuina por una voracidad egoísta que termina destruyendo tanto a la persona deseada como al propio obsesionado. Una entidad que actúa en la soledad de la mente y la pasión obsesiva. Para el puesto 6, nos encontramos con un terror diferente. No un solo individuo, sino una multitud sofocante alojada dentro de una sola víctima. Aquí no nos encontramos a un solo demonio con nombre, trono o corona, sino a una de las manifestaciones más aterradoras y sofocantes registradas en el Nuevo Testamento. Número 6. Legión. No posee un cuerpo físico propio ni una forma definida. Su símbolo es el enjambre, el caos multitudinario y la fragmentación absoluta. Se le representa simbólicamente como un ejército invisible de sombras que sofocan la voluntad de su huésped, arrastrándolo a habitar entre sepulcros al margen de la civilización, cortándose con piedras y emitiendo alaridos que lavan la sangre de quienes pasaban cerca. Su aparición estelar ocurre en los evangelios, destacando Marcos 1 a 20. Jesús desembarca en la región de los Garasenos y es abordado por un hombre poseído por espíritus inmundos a quien nadie podía atar, ni siquiera con cadenas. Cuando Jesús le exige a la entidad que revele su identidad, la respuesta es escalofriante. Mi nombre es Legión, porque somos muchos, haciendo alusión a una unidad militar romana que podía contar entre 3.000 y 6.000 soldados. Las entidades suplican no ser enviadas al abismo, sino a una piara de unos 2.000 cerdos, los cuales, al ser poseídos, se precipitan descontrolados por un despeñadero hacia el mar, ahogándose en las aguas. Legión es la encarnación de la psicosis colectiva, la disociación severa y la pérdida de identidad. Representa el momento en que una persona es quebrantada por tantas voces, traumas, adicciones o pensamientos destructivos que deja de ser un individuo para convertirse en un contenedor de caos. Es el terror de sentirse atrapado en la propia mente, donde el yo desaparece para dar paso a una multitud de impulsos que destruyen el cuerpo y la razón. Un ejército de voces que destrozan la mente humana desde el interior. Pero para el siguiente puesto, nos adentraremos en los confines del apocalipsis para conocer al verdadero rey del abismo. Aquí dejamos atrás las tentaciones personales para contemplar una fuerza de destrucción a escala cósmica. Número 5. Abadón. También conocido en griego como Apolión, Abadón no tienta ni seduce. Su único propósito es el exterminio. En la iconografía apocalíptica, se le representa como un ángel oscuro rodeado de humo denso que emana de las profundidades de la tierra. Su símbolo es la langosta de la plaga, pero no un insecto común, sino bestias infernales con corazas de hierro, caras humanas, dientes de león, cabellos de mujer y colas con aguijones de escorpión, diseñadas para infligir un tormento prolongado. Su mención más estremecedora se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 9. Tras el sonido de la quinta trompeta, se le entrega a un ángel la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, asciende un humo que oscurece el sol y el aire, desatando una plaga de langostas con una orden específica: no dañar a la hierba ni a los árboles, sino atormentar durante 5 meses a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. El texto bíblico concluye con un detalle helador en el versículo 11, y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres significan literalmente lo mismo: el destructor. Abadón representa la desesperanza absoluta y la ruina inevitable. Es el estado mental de sufrimiento tan agudo e ininterrumpido en el que la persona busca desesperadamente el fin de su dolor, pero este parece inalcanzable. Abadón es la personificación de las crisis catastróficas, las guerras devastadoras y los colapsos psicológicos donde todo lo construido
se desmorona en cuestión de segundos bajo el peso de un tormento incontrolable, el soberano de la ruina y las plagas del abismo. Pero para el puesto número 4, ascenderemos a la alta jerarquía del infierno, al príncipe de la podredumbre y la desintegración. Nos encontramos con uno de los nombres más antiguos, reverenciados y temidos de la demonología clásica. Número 4. Belcebú, el señor de las moscas y soberano de la podredumbre. A diferencia de la elegancia sutil de otros demonios, la iconografía de Belcebú evoca una repulsión inmediata. Se le representa como un insecto gigante con apariencia de mosca monstruosa, abdomen hinchado y alas transparentes que emiten un zumbido ensordecedor. Su símbolo es la materia orgánica en descomposición, la suciedad, las plagas y la carne corrupta que atrae a los carroñeros. Su origen bíblico es fascinante. En el Antiguo Testamento aparece originalmente como Baal-Zebub, la deidad protectora de la ciudad filistea de Ecrón, cuyo nombre significaba Señor de la Morada Alta, pero que los hebreos distorsionaron burlonamente como Señor de las Moscas. Para la época del Nuevo Testamento, Belcebú había evolucionado en la teología judía hasta convertirse en el príncipe de los demonios. En Mateo 12:24, cuando Jesús realiza exorcismos, los fariseos intentan desacreditarlo acusándolo directamente. Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú representa la degradación lenta pero imparable. Así como las moscas no atacan la carne fresca, sino que esperan a que empiece a descomponerse para alimentarse de ella, Belcebú simboliza cómo el mal prospera en las heridas emocionales, los vicios no tratados y la decadencia de los valores. Es el demonio de la sociedad mental y espiritual, la fuerza que toma algo limpio e inocente y lo expone a la podredumbre hasta que pierde por completo su forma original. En la demonología medieval se le considera uno de los 7 príncipes del infierno, asociado con la soberbia y la idolatría, y su nombre sigue siendo sinónimo de la cúpula del mal organizado. Interrumpimos este video para recordarte que si te está gustando, puedes suscribirte a este canal y darle like al mismo. Eso nos ayudaría y motivaría demasiado para seguir con este proyecto. De igual forma, en la descripción de este video te dejamos el enlace para nuestras demás redes sociales, en las cuales subimos contenido exclusivo de las mismas, y que a la editora de ese contenido le encantaría que pudieras echarles un vistazo. Sin más, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita que te notificará cada que subamos un video. Continuamos con el mismo. En el siguiente puesto, nos alejamos de los espíritus que tientan al hombre para enfrentarnos a un terror de proporciones colosales, una bestia que encarna las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Número 3. Leviatán, el dragón del caos primordial. Leviatán es la encarnación del monstruo marino por excelencia. Las escrituras lo describen con escamas tan apretadas que en el aire puede pasar entre ellas, ojos que relucen como los rayos del alba y un aliento tan abrasador que hace hervir las profundidades del océano. Su símbolo es el mar embravecido y el abismo acuático, ese entorno oscuro e inexplorado donde el ser humano es completamente insignificante. Aunque se le menciona en varios salmos de Isaías, su descripción más imponente y poética se encuentra en Job capítulo 41. Dios utiliza a Leviatán para mostrarle a Job la pequeñez del hombre frente a la creación, desafiándolo con preguntas retóricas. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o atarás su lengua con una cuerda? De su boca salen hechones de fuego, centellas de fuego saltan. En la tierra no hay semejante a él, hecho libre de temor. En el texto bíblico, Leviatán representa al rey sobre todos los soberbios, una criatura tan descomunal que solo el Creador puede domar. El Leviatán representa las fuerzas oscuras e indomables del inconsciente. Es el terror a lo que yace debajo de la superficie de nuestra mente, traumas no resueltos, impulsos primarios y miedos ancestrales que amenazan con emerger y devorar nuestra estabilidad. Es el símbolo del caos primordial, el recordatorio de que por más que el ser humano intente controlar su entorno, siempre existirán fuerzas cósmicas e internas que escaparán por completo a su dominio. Es la bestia indomable de las profundidades del abismo. Pero para el siguiente puesto, viajamos al mismísimo origen del sufrimiento humano, la entidad astuta que convirtió el Edén en una prisión. Número 2. La serpiente antigua, la mente maestra del primer gran engaño de la historia. A diferencia de las bestias colosales como Leviatán, la serpiente antigua no se impone mediante la fuerza bruta, sino mediante la sutileza y la astucia. En la iconografía bíblica y clásica, no solo se le representa como el reptil que se arrastra en el polvo, sino como un ser fascinante, casi hipnótico, cuya lengua bífida destila una mezcla mortal de encanto, persuasión y veneno. Su símbolo es la manzana del conocimiento distorsionado y la ilusión de una libertad sin consecuencias. Su irrupción en el texto bíblico
marca el quiebre de la inocencia humana en Génesis capítulo 3. Definida desde el primer verso como el más astuto de todos los animales del campo, la serpiente no ataca a Eva con amenazas, sino con una pregunta aparentemente inofensiva, pero que sembró la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Manipulando el deseo de la humanidad con la promesa de que seréis como dioses, desencadenando la caída y la expulsión del Edén. Milenios más tarde, el libro de Apocalipsis 12:9 une las piezas del rompecabezas teológico al identificar explícitamente a este personaje, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente antigua es la encarnación del autoengaño y la racionalización de la culpa. Es la voz interior que no te obliga a actuar mal, sino que te convence con argumentos lógicos y atractivos de que no hay nada malo en cruzar la línea. Representa la capacidad humana para torcer la verdad en beneficio propio, el impulso de justificar lo injustificable y la tragedia de descubrir la cruda realidad solo después de haber caído en la trampa, la reina de la manipulación y la ruina del paraíso. Pero hemos llegado al puesto número 1, el origen, la cúspide y la encarnación máxima en las Sagradas Escrituras. Esta es la figura que encabeza la jerarquía de las tinieblas y cuya presencia atraviesa la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la personificación misma del mal, la soberbia y la rebelión. Número 1. Satanás, el adversario definitivo. A través de las Escrituras, Satanás no posee una única forma física, sino que se manifiesta según su propósito. En los profetas antiguos se le evoca como un querubín protector de belleza deslumbrante, cubierto de piedras preciosas antes de su caída. En los evangelios actúa como un acusador astuto y elegante, mientras que en las visiones del Apocalipsis se transforma en el gran dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos, cuya cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Su símbolo es la oscuridad absoluta, la corona caída y la oposición eterna a la luz. El término hebreo Satanás significa literalmente el adversario o el acusador. Su origen y caída se describen poéticamente en pasajes como Isaías 12:14, donde se le llama lucero de la mañana. Lucifer, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Desde el libro de Job, donde actúa como el fiscal que cuestiona la fe de los hombres frente a Dios, hasta la tentación de Jesús en el desierto, Satanás no busca simplemente la destrucción física, sino la ruina espiritual del ser humano, arrastrándolo a su mismo destino de condenación. Satanás representa el egocentrismo absoluto y la soberbia desmedida. Es la incapacidad de aceptar cualquier autoridad, verdad o realidad superior al propio yo. Satanás es la fuerza que transforma el dolor personal en odio contra todo lo que existe. Encarna la envidia destructiva, el impulso de destruir aquello que es bueno y noble, simplemente porque no nos pertenece, convirtiendo el orgullo en una prisión eterna de la que la mente jamás puede escapar. 9 entidades, 9 manifestaciones del abismo, pero la pregunta que permanece al cerrar estas escrituras es, ¿son solo símbolos teológicos de nuestra propia naturaleza o fuerzas reales esperando en la penumbra? A lo largo de este recorrido, hemos explorado desde el aislamiento desértico de Azazel y el caos descontrolado de Legión hasta la soberbia eterna de Satanás. Sin embargo, al cerrar las páginas de las Sagradas Escrituras y analizar estas 9 entidades desde una perspectiva histórica y psicológica, emerge una verdad ineludible. Lo verdaderamente inquietante de la demonología bíblica no es solo la promesa de criaturas con alas de fuego, mareas de langostas o monstruos que emergen del mar. Lo que causa un estremecimiento real es descubrir que cada uno de estos demonios encarna las facetas más oscuras de la condición humana, la culpa que proyectamos en otros, el deseo de manipular y cosificar, el impulso de destruir el orden mediante la anarquía moral o la incapacidad de controlar el propio ego. Todas estas entidades son, en el fondo, un espejo de aquello que el ser humano es capaz de desatar cuando la razón, la empatía y la fe se apagan. Pero ahora, la pregunta que queda para ti es, ¿crees que estas 9 figuras fueron descritas en la antigüedad como verdaderas entidades espirituales que habitan en los reinos invisibles? ¿O son metáforas construidas por el hombre para darle nombre y rostro a las sombras de nuestra propia mente? Déjame tu opinión y tus teorías en la caja de comentarios. Si este viaje por la teología oscura y el folclore bíblico te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video. Mantén la mente alerta.
Revisa que hayas cerrado bien la puerta de tu casa, que hayas apagado la estufa. Y yo soy Sebastián Ordóñez, y espero verte de nueva cuenta justo aquí, junto a la hoguera. Buenas noches.